Luz, ¿nos podrías platicar un poquito acerca de una breve introducción a este tema? Sí, claro. Bueno, pues buenas noches. Gracias por estar aquí a esta hora, después de una jornada como larga, como se ve que han tenido todos los que están aquí durante todo el día. Y bueno, les cuento más o menos de qué va un poco la charla que quiero compartir con ustedes. Tiene que ver con romper un par de mitos que es muy frecuente escuchar sobre los jóvenes, pensando que todos los jóvenes son hábiles digitalmente, tienen acceso a la tecnología y todos saben lo mismo solo por el hecho. Sobre todo, insisto, para romper muchos mitos, que yo sé que en un escenario como este puede ser interesante plantearlo, porque es esta idea de romper justamente con estas miradas que hay desde fuera sobre que todos los jóvenes usan la tecnología para cosas positivas o que saben mucho del uso de la tecnología. Y desde mi punto de vista hay una confusión muy fuerte porque manejan el recurso tecnológico, pero los usos que tienen son casi los mismos que tenían con otros recursos digitales previos. Por ahí va más o menos. Bueno, pues este es tu espacio, así es que muchas gracias y pues adelante. Gracias. Muy bien. Bueno, déjenme pasar esta, ya. Bueno, una primera cosa que a mí siempre me ha interesado hablar en los lugares donde me invitan a compartir estas ideas es, primero, saber a qué tipo de recursos tienen acceso los jóvenes. Y aquí está un primer punto, digamos que ahora en la mañana que yo llegué y anduve aquí circulando, viendo todo lo que hacen. Evidentemente el grueso de la población que está acá presente son jóvenes, o sea, simplemente vean a su alrededor y todos ustedes, yo creo que difícilmente llegan a los 30 años y eso ya es exagerar, son jóvenes como de 20 y tantos años, una cosa así. Y en este espacio es obvio que todos los que están aquí tienen acceso a tecnología. Digamos, por tecnología me estoy refiriendo, tienen acceso a computadoras y tienen acceso a gadgets móviles, o sea, tabletas y teléfonos celulares y iPods. Pero esa, como ustedes bien lo saben, no es la realidad del país. Es decir, hay un porcentaje muy alto de gente en el país que no tiene acceso a la tecnología como la tenemos los usuarios de esta, que somos alrededor de 60 millones, de 100 millones, en donde esos 60 millones tampoco tienen acceso exactamente a lo mismo que nosotros. Digamos, en este escenario está una parte de la población que es sumamente privilegiada y de la cual, para formar parte, hay que tener de entrada acceso al recurso tecnológico o no estarían aquí. Digamos, no habría manera de que ustedes pudieran participar en este tipo de actividades. Después, ¿qué prácticas hacen los jóvenes con la tecnología? Pudieran parecer cosas de sentido común las que estoy diciendo. Sin embargo, cuando no solamente yo, otros colegas que nos dedicamos a investigar asuntos sobre tecnología, educación y ahora obviamente los jóvenes, nos ha interesado mucho ver realmente, más allá del sentido común, qué hacen los jóvenes con la tecnología. Y lo que vamos encontrando nos ha ido generando mucha inquietud, porque vamos viendo que los usos que hacen se reducen en su gran mayoría a usos mucho de índole social y lúdico, aunque no podemos generalizar. En el caso de estos entornos, por ejemplo, son jóvenes que tienen habilidades mucho más desarrolladas, que están programando cosas, que están generando aplicaciones, que están entrando, digamos, incluso a buscar cómo colocarse en equipos de trabajo, que están metidos en toda la onda de la cultura digital, ¿no? Pero el grueso de los jóvenes con los que hemos trabajado nosotros, básicamente el uso de la parte digital se reduce a redes sociales para socializar, ¿no? Y a la parte lúdica, descargar música y ver videos.
para muchos de ustedes que saben muy bien toda la riqueza que hay en Internet y en todos los entornos digitales de Internet, pues es un uso extremadamente reducido, es una subutilización realmente de la tecnología la que se está haciendo. Y romper esto que les decía de los mitos sobre los nativos digitales. Creo que la cosa está fallando. Ok. Bueno, ¿qué tipo de aparatos tienen? Acá les voy a aclarar un poco. Los datos que tengo no es el grueso de la población de México, obviamente, sino son datos que hemos ido cruzando de distintos estudios a lo largo de eso, como 6 años más o menos en distintas universidades, y hemos encontrado datos muy similares. Por ejemplo, tienen actualmente los jóvenes, es más fácil que tengan acceso a un teléfono celular y a una tableta que a una computadora. Eso es obvio porque a veces son más baratos. También porque la forma de llegar a esa tecnología, este es un dato que sí es interesante, es no todos los jóvenes tienen un teléfono o una tableta nueva. A veces la heredan de un primo, la compran como de segunda mano. En algunos casos y en algunos sectores de la población, sobre todo los menos favorecidos económicamente, tienen este tipo de recursos que les llega en el mercado negro. O sea, todos los celulares que se roban y las tabletas que van y venden en lugares así como tianguis y ese tipo de cosas y que nadie sabe de dónde vienen, es la forma, digamos, en la que pueden llegar. No todo mundo tiene equipo nuevo. Sin embargo, es al que más acceso tienen porque es más económico. El segundo es la computadora, sobre todo laptops, la de escritorio cada vez es menos común que la tengan, a menos que sea la computadora familiar, que ese es otro asunto muy importante, que habría que ir rompiendo el mito. Cuando uno indaga cómo la gente se va haciendo de los equipos, por ejemplo, cuando ustedes ven la diferencia por niveles socioeconómicos, hay casos en donde cuando el nivel socioeconómico es medio o alto, la computadora se concibe desde la familia como una necesidad para los hijos, una necesidad que tiene que ver con la escuela generalmente. Aunque los papás no tengan mucha idea de para qué quiere la computadora el adolescente o el joven, se la compran, porque la lógica es, va a la escuela, necesita una computadora, y entonces es una para el hijo. ¿En dónde ponen la computadora? Los superprivilegiados las ponen en su cuarto o tienen un estudio en donde está la computadora de ellos. Pero en otros niveles socioeconómicos es una computadora familiar. Es decir, se compra la computadora para los hijos, 2 o 3 hermanos, y eso obviamente implica tiempos de uso diferenciados. O sea, no es lo mismo el joven que tiene su computadora que el que la comparte con sus hermanos. Y ahí podría yo abrir y bifurcar muchas cosas sobre, por ejemplo, cómo culturalmente en muchas familias en México se le da preferencia de uso de la computadora a los varones sobre las mujeres. Esto es un rollo de apropiación marcado por género, muy interesante, que hay que tener claro. Los dos son jóvenes, pero uno es hombre y otro es mujer. Y entonces el tiempo de uso es diferente. Por lo tanto, el desarrollo de la habilidad de la computadora y el uso de la computadora no es el mismo. Ahí se rompe, es otro elemento que nos permite romper con esta idea de el nativo digital. Es joven, luego entonces es hábil tecnológicamente, falso. Hay muchos factores que van atravesando las prácticas de uso. Obviamente tienen reproductores de música, pero eso va a la baja porque los teléfonos celulares y las tabletas ya cumplen esa función. Yo creo que ese dato no lo puedo decir a ciencia cierta, pero ahí sí, como el puro sentido común, es evidente que la entrada de estos gadgets ha ido desplazando otros. Por ejemplo, los videojuegos, los juegos individuales, los DS y esas cosas, cada vez van más a la baja porque ahora juegan en sus gadgets de este tipo. Ven la tele ahí, ven películas ahí, bajan música ahí. Entonces, esto ha ido cambiando en los últimos años. Bueno, obviamente tener un equipo de estos que estoy hablando y no tener acceso a internet sería absurdo, o sea, no serviría de nada. Sin embargo, uno de los problemas fuertes en el país es la conectividad.
Por conectividad me refiero básicamente eso, a tener acceso a Internet y posteriormente a saber o aprender a usar Internet, que no es lo mismo tener acceso que saber usarlo. Y bueno, ya vean cómo iba bajando a lo último, consolas de videojuegos y juegos portátiles, cada vez es menos lo que los tienen. Creo que ya no sé. Gracias. Bueno, en promedio, estos jóvenes de los que yo les hablo son jóvenes veinteañeros. ¿Cuántos años tienen usando la computadora? Ahí, digamos, esos números redondos no les hagan tanto caso, solo me sirven como guía a mí. Y vemos que el grueso se concentra en un uso de 6 a 10 años. Tienen en promedio de 6 a 10 años usando todos esos gadgets y esa tecnología. ¿Por qué? Obvio, porque el boom fuerte de Internet, recordemos que es en el 94 en México, y empiezan como todas estas ideas y políticas de llevar la computadora y la tecnología a las escuelas, que ya ese sería otro tema de discusión, cómo sistemáticamente ha fallado esa intención de insertar la tecnología en las escuelas. Pero bueno, una cosa que sí hay que reconocer de las políticas de gobierno y las políticas educativas es que han logrado dar acceso, o sea, han visto que se dote de computadoras y que en algunos casos haya conectividad, pero no es un caso generalizado para el país. Y hay un dato muy importante que quiero compartir con ustedes. Hay muchos de esos jóvenes que tienen esos años de uso porque el uso lo han tenido en la escuela, no en las casas. O sea, la gente de menos recursos económicos, los jóvenes de familias más pues no pobres, no, porque ellos ni siquiera estarían en esta discusión, sino los que tienen menos recurso económico, digamos, los lugares donde tienen el primer acercamiento a la computadora es la escuela. Por eso es que esos años son lógicos, entran a la escuela y empiezan a tener acceso a computadora. Incluso en el último estudio que estoy desarrollando ahora con universitarios, hay un porcentaje muy interesante de jóvenes que tienen su primer cuenta de correo electrónico al llegar a la universidad. O sea, no la necesitaban antes. Esos jóvenes, obviamente, no es que no vivan en el entorno de la cultura digital, pero no son sujetos que hayan tenido la necesidad de habilitarse digitalmente para estar en redes y todo eso. La siguiente, por favor. Bueno, la relación es muy directa. Cuando hay acceso a computadora suele haber acceso a Internet. Es casi directa, aunque no siempre es similar, no es idéntica. Bueno, ¿cuánto tiempo? Aquí yo creo que todos mienten, porque este dato que les estoy compartiendo es de encuestas. Entonces, cuando uno les pregunta ¿cuánto tiempo pasan haciendo uso de gadget o de computadora? El grueso dice que de 1 a 3 horas al día. Evidentemente mienten. ¿Por qué? Pues porque cuando tenían solamente labs o computadoras de escritorio, sí podríamos creer más o menos que ese fuera el tiempo promedio de uso. Pero con los teléfonos y los iPads y todo lo móvil, obviamente han visto seguramente ustedes muchos estudios que están midiendo todo el tiempo cuántas horas al día promedio pasamos pegados ahí. Incluso hay estudios que indican que no podemos pasar más de 5 minutos sin estar checando si nos llegó algún mensaje o alguna notificación en redes sociales o cosas así, o nos inventamos que tenemos que buscar una información y estamos todo el tiempo pegados ahí. Entonces, estos datos sí es muy difícil de saber, por lo menos nunca se puede saber con dato cuantitativo. He hecho unos trabajos más de tipo cualitativo con entrevistas y grupos, etcétera, y ahí sí sale la realidad en donde los jóvenes señalan que sí, que ya realmente han perdido la noción del tiempo que pasan utilizando la red. Bueno, ¿qué ventajas? Aquí ya empieza un asunto también que uno pensaría que no siempre va a ser así. ¿Qué ventajas encuentran en el uso de Internet? Lo primero que dicen en general es que hay mucha información. Casi todo el mundo responde eso. Cuando la pregunta se vuelve información ¿para qué? Entonces ya empieza como una cosa muy complicada, porque muchos te dicen, pues es que es un asunto muy de divertirme. Hay información sobre
mis programas de televisión, sobre películas, sobre mis artistas, sobre etcétera, etcétera. Pero la segunda cosa que les parece útil es que sí la utilizan para trabajos escolares. Ahí se rompe un mito del mundo adulto sobre el mundo joven, o sea, al revés. Los adultos, como estamos muy lejos, los que nos llaman migrantes digitales, que no nacimos de los 80 hacia acá, digamos, que estamos cerca de en los 40, 50 años, evidentemente somos sujetos que hemos tenido que ir aprendiendo el uso sobre la marcha, igual que muchos jóvenes, pero nuestro entorno de crecimiento, por ejemplo, simplemente escolar, no se compara. O sea, en los tiempos que nosotros íbamos a la primaria, lejos estábamos de pensar que iba a haber computadoras, ni siquiera se pensaba en la posibilidad. En cambio, los jóvenes como ustedes ya fueron a escuelas en donde estoy segurísima que había clases de computación o algo que se pareciera a eso. O en sus casas empezaba a haber computadoras, entonces hay un entorno que favorece el uso. Entonces, estos adultos, llámense padres de familia o maestros, siempre piensan que los jóvenes solo pierden el tiempo cuando están en internet y los acusan directamente de ociosos, de flojos, de irresponsables, y descalifican totalmente cualquier posibilidad de uso que tienen los jóvenes con el recurso tecnológico. Bueno, los datos nos indican que eso no es cierto, que si bien pasan mucho tiempo para lo social y lo lúdico, también lo usan para asuntos que tienen que ver con tareas escolares y para estar en contacto con familiares y amigos. Y esa es una cosa que sí es importante reconocer, que la práctica, que es un poco lo que hacia donde iba la charla también, las prácticas y la gestión de la comunicación de ustedes o de los jóvenes metidos en la tecnología es súper diferente a la de una generación de hace 10 años. Por ejemplo, pensemos en el teléfono celular y piensen cómo la relación de ustedes o de gente más joven que conocen con los papás ha ido modificándose. Es decir, ahora, por ejemplo, es cada vez más frecuente que los chicos cuando entran a la secundaria comienzan a exigir un teléfono celular. Y lo exigen porque ellos lo necesitan para estar en relación con sus pares, o sea, bajar juegos, oír música, lo que ya sabemos. Pero ¿cuál es la mirada del papá sobre el teléfono celular? Pues generalmente es de control, o sea, es sí te lo voy a dar, pero cuando yo te mando un mensaje me tienes que contestar, o te lo doy por seguridad para que tú me contestes. Y es una forma absurda de control, porque al final el chico puede decidir o no contestar el teléfono, puede decidir mentir, digamos, ¿no? O sea, decir, si estoy en casa de Pedro y en realidad está en el cine, está en una fiesta, está donde sea, y no tenemos ningún tipo de control, pero la gestión y la apariencia de control se va dando cada vez más. Eso es padres-hijos. Las relaciones de pareja también, no solamente de los jóvenes en general, pero acá hablemos de los jóvenes, también se han ido modificando. Seguramente han leído mucho al respecto también de cómo se da un control permanente de la pareja. ¿En dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Dónde está la foto? ¿Por qué no contestaste el mensaje? ¿Te tardaste mucho tiempo? Ese tipo de cosas que van cambiando la forma de comunicarse con los otros. Y eso es algo que no podemos negar. Sin estos recursos tecnológicos eso no sería posible. Es decir, con un teléfono tradicional pasaban otras cosas, pero esta huella digital que vamos dejando todo el tiempo con los gadgets es una cosa totalmente distinta. Y aquí toco un punto en el cual no me voy a meter porque no es tema de la ponencia, pero que también vale la pena señalar, que es el asunto de la seguridad, que acá se ha hablado mucho. He estado más o menos atenta a las discusiones que ha habido aquí y ya se ha hablado del asunto de la seguridad del uso de las redes. Dejen ustedes de que si les roban datos y cosas así, de la seguridad de la privacidad de las personas, lo que muestran, y los más vulnerables son los más jóvenes, los adolescentes, por ejemplo, que no tienen mucho control de la dimensión del peligro, por ejemplo, y los papás a veces la tienen peor que los niños. Entonces es como un arma de doble filo este asunto, pero ha ido cambiando la práctica de uso. Bueno,
esas son como las ventajas que los jóvenes van viendo. ¿Qué son las 5 cosas que más hacen con internet? Dicen, buscan información, hacen tareas. Otro dato que yo no creía cuando se me fue arrojando con toda la información es que hacen mucho uso del correo electrónico. Yo sé que a lo mejor aquí ustedes dirían, no es cierto, o sea, ya casi nadie usa el correo electrónico y se está trasladando a redes sociales. O sea, a los mensajes vía Facebook, vía Twitter, la mensajería instantánea como WhatsApp, chatón, ese tipo de cosas. Pero no, o sea, los jóvenes siguen reconociendo que hacen uso del correo electrónico, pero para casos muy específicos. Por ejemplo, la relación con sus maestros. Es decir, es muy raro, aunque se dan casos, claro, en donde los jóvenes aceptan a los adultos, como los maestros o los jefes o cosas así, en sus redes sociales. Y entonces generalmente distinguen y los pasan a asuntos de correo electrónico. Y usan el correo electrónico también para gestión de otro tipo de información de tipo comercial, informativa, etcétera, no afectiva. Para la afectiva y la social sí tienen las redes sociales, pero para lo formal y educativo siguen trabajando mucho con correo electrónico. Hacen tareas. Aquí todavía el Messenger existía, hace 2 años más o menos, todavía había Messenger. Ahora obviamente ya nadie usa Messenger y todo el mundo se ha trasladado ahora sí como a la mensajería instantánea de Facebook, sobre todo. Y consultan wikis, esto tampoco se los creo en general, porque ellos decían que consultan wikis para hacer tareas y cosas así. Bueno, si se fijaron en ese primer cuadro, no aparecían las redes sociales. Aquí yo tengo que señalar que como el entorno de las investigaciones ha sido educativo, suelen también un poco contestar lo que uno quiere que contesten. Entonces, decían todo menos redes sociales, pero en el margen ya de porcentaje, las redes sociales quedaron casi al parejo con el último punto, o sea que es un uso frecuente también. Bueno, y descargan música. Hasta ahí va un primer corte, digamos, de cosas generales. ¿Qué es, hacia dónde he ido más en los últimos años para saber? Hay una cosa que también se ha vuelto un gran mito, y si los movimientos sociales y los movimientos políticos se generan con las redes sociales o por las redes sociales. Acá creo que también ya se ha discutido el asunto. Hoy a la mañana justamente me tocó escuchar a algunos jóvenes que estaban conversando al respecto. Y bueno, yo tengo una postura muy clara, y es que no, los movimientos sociales y los movimientos políticos no se generan en las redes sociales, se generan en la vida real, con la gente, y la gente es la que opera, y la gente es la que piensa, y la tecnología está ahí, pero donde nadie la usa, la tecnología está ahí. Y puede haber el gran desarrollo de redes, puede haber las grandes aplicaciones, pero si no hay factor humano, intención de uso, ahí se queda. Entonces, comencé a indagar, junto con otros colegas en otras universidades, qué está pasando con los movimientos sociales. Obviamente, las redes digitales, que podríamos llamarlas así para distinguir entre redes sociales, porque esas son las humanas, y las redes digitales o redes sociales digitales son las redes humanas que se sostienen sobre el entorno digital. Entonces, ahí, por ejemplo, está Facebook, por supuesto, está Twitter, está YouTube, que aunque no es una red social, para el asunto de los movimientos sociales, YouTube e Instagram se han vuelto herramientas muy importantes para los sujetos. La que más se usa en México es Facebook, sin discusión, y el porcentaje de uso es altísimo. Ahorita no traigo el dato exacto del último corte, pero por mucho es la que más se utiliza, seguida por Twitter, YouTube e Instagram. Bueno, creo que no se ve mucho por la luz, pero bueno, más o menos la idea aquí era, ¿qué pasa y cómo es que llegamos a las redes sociales? ¿De la nada? No, pasamos por varias cosas. Tenemos unos medios tradicionales que no se los voy a leer porque ahí están para no aburrirlos, que son el periódico, la televisión, etcétera.
De eso pasamos como un segundo circuito en donde el que está dominando fuertemente todo es Internet, porque es en Internet en donde están todos los demás entornos. Y están los videojuegos, están los juegos, como en algún momento fue importante Second Life, está el podcast, está todo lo que hay de web, radio, televisión, etcétera, y están las redes sociales, esas que les acabo de mencionar. ¿De cuáles se han apropiado más los jóvenes? De las redes sociales, sobre todo de las redes sociales. ¿Por qué? Pues obvio, para ustedes la respuesta es muy obvia, pero para quien no está metido en esto nos cuesta trabajo, digamos, saber el por qué. Y el por qué es muy claro, es porque hay un alto nivel de interacción y de interactividad que se genera en esos entornos. Es decir, yo ya no nada más, a partir de la web 2, llamada web 2 o web interactiva, yo no nada más consumo información, sino soy productor de información. Ahí empieza otra discusión. La mirada del adulto amargado tradicional es, pero producen puras tonterías. O sea, nada más suben fotos de ellos. Por ejemplo, acá he visto todo el tiempo que todo el mundo se anda tomando selfies, ¿no? Eso no está mal, digamos, eso forma parte de la práctica de estar aquí y de hacer la huella digital y dejar registro de que estuve aquí con mis amigos, con mis nuevos amigos, con Big Man, con el que hizo el MP3, con quien sea, con algún héroe que me encontré ahí, con la vaca que bailaba hace rato por allá. No sé, o sea, lo que le interesa a la gente, no solo a los jóvenes, en general a la gente, dejar huella digital de su presencia en algún lado y luego compartirla. ¿Eso está mal? Pues no, no está mal, pero desde la mirada de muchos adultos es que eso son tonterías. Y entonces en realidad no hay una producción de conocimiento. Pues no, pero nadie dijo que todo mundo quería producir conocimiento en las redes sociales. Las redes sociales por eso son redes sociales, porque favorecen los lazos afectivos y la parte lúdica. Sin embargo, un sector de la población en general y sobre todo de jóvenes se han encontrado en las redes sociales instrumentos que les permiten compartir ideas diferentes tal vez. Y ahí ustedes encuentran, por ejemplo, todo esto de los movimientos que defienden a los animales, los movimientos que se van generando en las redes para poner en evidencia problemas de discriminación racial, de discriminación laboral, de género, de mobbing, los que defienden a los árboles, hay de todo, o sea, el activismo en la red es bastante amplio. Claro, pero es una élite muy pequeñita la que ya empieza a producir ese tipo de contenidos. ¿Por qué? Porque esa élite tiene varias características que no tiene el grueso de la población, que son habilidades digitales. Esto con lo que empecé. Para empezar, tienen equipo. Para seguir, tienen conectividad. Luego, sí tienen habilidades digitales, saben usar los equipos. Pueden tomar fotos y subirlas, pueden diseñar blogs, a lo mejor muy sencillos, pero lo pueden hacer. Pueden generar, grupos en Facebook, pueden hacer muchas cosas. Y ya cuando vamos subiendo del nivel de habilidad digital, pueden hacer lo que están haciendo todos ustedes, estos jóvenes, entre ellos ustedes aquí, generar aplicaciones, hacer cosas que cualquier persona no puede hacer. Entonces, la persona promedio que hace, pues lo que el recurso le facilita hacer, que es la parte social. Lo otro es empezar a combinar ideas a compartir con habilidades digitales que te permiten compartirlas. Entonces, en los movimientos sociales, las redes lo que favorecen son dos cosas. Uno, es distribuir información y mostrar información y gestionar la comunicación del movimiento. Es decir, nunca va a ser lo mismo pensar, por ejemplo, en el Yo Soy 132, que es el ejemplo más clásico cuando se quiere hablar de esto. Yo creo que no es el único, pero digamos, es el más cercano porque aparte fue de jóvenes, etcétera. No es lo mismo pensar en los actos fallidos del presidente de México y los errores que comete antes de Internet y Twitter y después de Internet y Twitter, ¿cierto?
¿Por qué? Porque ahora el Twitter hace visible las cosas, las redes hacen visibles las cosas, y eso sí me parece que es un punto totalmente a favor de los recursos digitales y de esos jóvenes hábiles digitalmente que rápidamente circulen la información. ¿Qué pase después? Ya no es responsabilidad ni de las redes ni de los jóvenes, ya es un asunto que pasa a otra dimensión de discusión. Pero hacen visibles las cosas. La discriminación, por ejemplo, de la mujer en Acapulco, que no sé si estuvieron dándole seguimiento, una mujer indígena que fue abusada verbalmente y maltratada por unos policías municipales en Acapulco, y que se registró en redes sociales y se le estuvo dando seguimiento todo el tiempo. ¿Qué hace eso? Visible una problemática minúscula, si quieren, pero hace visible una problemática y a unos sujetos con cara, nombre y apellido. Y eso son ganancias para nosotros como población. Entonces, ¿qué sí permite la tecnología? Poner en evidencia, mostrar y gestionar la comunicación, circularla. Pero no es que el movimiento social se construya en las redes, no es que la política se dé en las redes, la política se da en las cámaras, ¿no? Que es donde se están discutiendo las leyes que ahorita nos traen de cabeza de la reforma energética y la reforma de telecomunicaciones, ¿no? Que yo creo que es un tema que, aunque no es el tema de este evento, es un tema que atraviesa todo lo que estamos haciendo aquí. O sea, quien no encuentre esa relación entre ley de telecomunicaciones y Campus Party está perdido. ¿Por qué? Pues porque evidentemente es el acceso a Internet, la libertad de expresión, el romper monopolios, todas esas cosas que se están haciendo muy visibles, las problemáticas minúsculas, digamos, que se van haciendo visibles por las redes sociales, y que poco a poco nos llevan a los que están súper enterados del tema, tal vez no, pero a los que no están tan enterados del tema, los obliga a estar al pendiente si de repente en el Twitter empiezan a ver información como la de Purificación Carpinteiro, por ejemplo, que fue el último escándalo en Twitter en ese terreno. ¿Sí voy bien? Entonces, eso, las redes hacen visible y permiten una gestión distinta. Bueno, entonces, esos nuevos jóvenes se les ha llamado de mil maneras. My Media Generation, Net Generation, nativos digitales, les han puesto 1000 nombres. Básicamente son jóvenes que han crecido en entornos digitales favorables para el desarrollo de las habilidades digitales. Pero, insisto, no es el grueso del mundo, mucho menos es el grueso del país, y recordemos que hay jóvenes que están en situaciones de pobreza, jóvenes que no van a la escuela, que son jóvenes trabajadores, que no tienen acceso a todo el recurso tecnológico, y también hay jóvenes en contextos rurales, que aunque tengan 20 años no manejan nada de tecnología como lo maneja cualquiera de ustedes. ¿Qué hacen con la tecnología? ¿Qué pasa con la tecnología? Pues eso lo saben ustedes mejor que yo. Es una tecnología que tiene una arquitectura participativa que permite leer y escribir en la red, y entonces se están generando nuevos procesos de comunicación, y no solo de comunicación, nuevos procesos de gestión política, de gobierno, de negocios, que acá, por ejemplo, lo hemos estado viendo, ¿no? Estas personas que vienen, que son emprendedores y les vienen a dar ideas de cómo pueden arrancar sus proyectos tecnológicos y convertirlos en negocios o en proyectos de vida. Sí. Bueno, acá no quiero repetir mucho, pero básicamente el concepto de comunidad es un concepto que también es importante diferenciar, el concepto de comunidad con el de red. Las comunidades tienen objetivos específicos de trabajo o de formación o de información o de ideales o de posturas políticas, etcétera, y confluyen alrededor de ese objetivo o esa idea. Las redes son espacios en donde lo que yo sumo es gente, no ideas, sino gente. Piensen, por ejemplo, en Facebook, y ustedes suman gente todo el tiempo, amigos, familiares, amigos de los amigos, desconocidos, en fin, es sumar gentes, no es sumar ideas ni es sumar sujetos con las mismas ideas que tú. O sea, lo que haces es tener una red social y ya luego sabes qué haces con ella. Las que antes se llamaban comunidades virtuales son otra cosa. Esas eran, por ejemplo,
los grupos, ahora me viene a la mente uno que eran fans de Tolkien, y entonces había comunidades virtuales cuyo tema era siempre Tolkien, los libros de Tolkien, la película, discutir detalles de algún capítulo, cosas así, pero lo que hacía que las personas confluyeran en esa comunidad era el interés común de un tema, pero no era sumar a quien fuera, sino había que saber del tema para poder formar parte de ese. Bueno, estas generaciones nuevas tienen varias características desde mi punto de vista. Se la viven mucho tiempo en línea, eso porque tienen la posibilidad de hacerlo. Están hambrientas de expresión, no importa si lo que quieren decir es solamente de su vida personal, no importa. O sea, están encontrando en el entorno digital espacios de exposición de sus ideas. Vamos ganando cuando se comprometen con ideas más de corte social, desde la defensa de su cuadra. Ya saben, estos grupos que se van armando de colonias, por ejemplo. No sé si ustedes tengan esa experiencia. En donde yo vivo sí hay una, y entonces todo el tiempo ya los que formamos parte de ese grupo nos vamos avisando cosas. Hubo un robo en tal parte, hay un bache en tal parte, necesito un carpintero por la zona, tal. O sea, se vuelve una lógica como de uso muy social y muy comunitario, y está en Facebook. Eso ya no es nada más muestro yo mis vacaciones, empiezo a ser útil para mi grupo social cercano. Vamos escalando, y entonces están los defensores de derechos humanos, mujeres, animales, etcétera, hasta grandes movimientos que sí van siendo mucho más sólidos, como el 132, por decir solo uno, o como el Yo Soy 17, me parece que es el número, que es el de los médicos, que también se ha vuelto muy fuerte ya en las redes sociales. Bueno, tienen una gran capacidad de descubrimiento de todo el uso de la tecnología y del autodesarrollo. Son atrevidos, son muy independientes, son creativos y son curiosos. Y esas características son las que desde mi punto de vista los ha hecho apropiarse más de la tecnología. Como siempre pasa, ustedes ya empiezan a ser viejos, o sea, los de 20, 30 ya empiezan a ser viejos, porque detrás traen a toda la banda de adolescentes videojugadores, ¿no? Esto que hay unos que incluso se ponen nombres entre ellos, y hay unos que me decían que hay una expresión que usan de niños rata, que no sé si ustedes la han oído, niños rata, ¿no? Bueno, algunos dicen que sí, otros no. Bueno, entonces yo le preguntaba a un niño qué era eso de ser niño rata. Entonces me decía, es que tienen todo, tienen todas las consolas que hay, Xbox, Play, Station, no sé qué. Tiene el último videojuego, se la pasa en línea, conoce ciertos personajes que ya son como claves para ellos, ¿no? De videojuegos también, y de caricaturas como de los pelos güeros. Se me fue el nombre, es uno que es muy viejo y está retomando la nueva generación ahora, Dragon Ball Z, que es viejo, es más de ustedes, creo. Pero los muy jovencitos que vienen atrás se lo están apropiando y le están dando nuevas atribuciones de uso. Entonces, esos vienen más fuerte que la generación de ustedes. ¿Por qué? Porque hay más recurso tecnológico, se ha abaratado más, y las escuelas empiezan a tener una mayor presencia para el desarrollo de la tecnología, incluidas las escuelas públicas, no solamente las privadas. Entonces, esta nueva generación creo que va a pasar muy rápido y ya veremos qué hacen. Bueno, esta me la puedo saltar porque es lo que les había dicho sobre los usos, ¿no? Esta también, porque ya lo dije, sí las usan para hacer tareas, etcétera. Acá está. Esta es una que me interesa mucho compartir con ustedes, que tiene que ver, está relacionada con lo que ya les venía diciendo. ¿Cuántas computadoras hay en su casa? ¿Usted tiene computadora propia o la comparte con su hermano? ¿O cómo está esta onda? ¿Cuándo tuvo su primer computadora? Por ejemplo, en algunas entrevistas descubrimos que hay personas que tienen su primer computadora tuvieron su primer computadora como a los 12 años, cuando entran a la secundaria. Y hay otros que la tienen hasta que están ya llegando a la universidad, una computadora propia. Entonces eso, ya decía yo, va marcando diferencias. Pero luego viene otra cosa, ¿cómo aprenden a usar todos esos recursos tecnológicos?
Hay 3 rutas que yo he identificado. Una es el autoaprendizaje. Nadie les enseña a usar el recurso tecnológico. Existe la formalidad de la escuela que no sirve para mucho, hasta donde he visto en la información, porque les dan clases de todo, de paquetería, incluso algunos todavía hablan de que les enseñan las partes de la computadora. En algunas escuelas todavía pasa eso, así de, ¿para qué quieren aprenderse eso? Quién sabe, pero se vuelve una cosa que les obligan a aprenderse. Y bueno, paqueterías básicamente y ya. Entonces uno se pregunta cómo puede entonces la gente apropiarse, pues porque aprenden solos, es una vía de aprendizaje. Aprendizaje formal por medio de cursos es a veces, y la combinación entre cursos específicos con el aprendizaje obtenido. Y la manera más común de aprender es que les enseñan sus amigos, o el hermano mayor, o el primo, o los amigos. Se van enseñando a hacer cosas. Entonces, esa es una cosa que me parece vale mucho la pena destacar de los jóvenes, porque habla de una solidaridad bastante interesante entre ustedes, que es una solidaridad interesada, digamos, porque yo te enseño para que puedas jugar conmigo, o yo te enseño para que tú me enseñes cosas, pero al final es un espacio que el adulto formal, o sea, la escuela, no está cubriendo. La gente aprende sola o aprende con pares, ¿no? Entonces, las rutas de aprendizaje son importantes. Esto ya lo dije, ¿no? El uso de la tecnología sigue siendo predominantemente social y lúdico. Los adolescentes, estos de los que les hablaba, están desarrollando las habilidades de socialización más rápida que lo pudieron haber hecho ustedes, porque cada vez son más jóvenes y ya tienen cuenta en Facebook, lo cual sí es un riesgo importante sobre el que hay que trabajar, pero ese es asunto de otra discusión. Pero ellos tienen ya mucha comunicación vía redes y tienen mucha comunicación vía mensajería instantánea, etcétera. Entonces van desarrollando una lógica de temporalidad también muy distinta, que impacta en varios sentidos, y un ejemplo muy concreto es que impacta a la escuela muy fuerte. Porque, por ejemplo, si el niño de la secundaria llega y no hizo la tarea y tiene acceso a un gadget, en ese momento teclea, busca y hace la tarea 5 minutos antes de entrar. Y entonces el concepto de tarea en casa, con mis libros, sentado, concentrado, está cambiando. Luego entonces, si ellos van cambiando tan rápido, la escuela en algunos escenarios tendría que comenzar también a hacer ajustes. Doy el ejemplo de la primaria por ser amable, pero en las universidades pasa algo similar. O sea, le toca exponer a alguien y se le olvidó todo y 3 minutos antes está buscando, antes de que llegue el maestro, y tiene información. Tienen información más rápido a veces que los maestros, y eso genera tensiones de prácticas dentro de las escuelas. El juego en línea, tan criticado, así de ya que no jueguen videojuegos, y aquí yo ahora que andaba por ahí, los veía súper enchufados jugando videojuegos y se pierden como de la realidad. Pero yo no creo, digamos, si estoy cierta, de que no les pasa nada. Se tienen que levantar a comer, tienen que interactuar con alguien en algún momento, ir al baño, dormir, ¿no? Estos ejemplos que los tremendistas dan y entonces se murió por estar jugando. Creo que hubo una noticia de un joven en Japón o no sé en dónde que se murió por estar en el videojuego. Ay, bueno, pero seguro tenía una patología. O sea, no es que todos los jóvenes estén así. Y el videojuego, si le quieren ver el lado positivo, está generando una actividad individual interesante y colectiva porque juegan en línea. Entonces tienen que pensar estrategias, tienen que pensar planes, tienen que poner horarios para jugar, en fin, o sea, tienen la parte buena. Y bueno, lo que ya había dicho, los gadgets portátiles cada vez son el escenario más frecuente para la conectividad. Y
Con eso creo que he terminado. Bueno, lo último ya es que estos niveles de apropiación de la tecnología son muy altos en la vida cotidiana. O sea, ustedes no se pueden imaginar ya ustedes mismos y muchos jóvenes sin sus recursos tecnológicos. O sea, sí se les complicaría la vida cotidiana. Más allá de que si soy dependiente y si tengo enfermedad y adicción y no sé qué. No. De verdad, muchas actividades de su vida cotidiana están vinculadas al recurso tecnológico. Incluso también los adultos como yo, actividades profesionales están vinculadas al recurso tecnológico. Pero lo que no se ha logrado es transferir esa apropiación a ámbitos formales como la escuela. O sea, la tecnología en la escuela se sigue viendo como, si está qué bueno, pero si no está no pasa nada. Y el maestro sigue exponiendo con GIS en el pizarrón y no pasa nada. Luego entonces eso nos indica que no hay una apropiación todavía del recurso tecnológico real en las escuelas. Y pues bueno, lo que les decía, que hay una priorización del tiempo muy diferente en las nuevas generaciones, incluida la de ustedes. Y bueno, eso sería todo. Sí, muchas gracias, y ahí está mi correo institucional por si alguien quiere compartir alguna reflexión o duda. Gracias. Bueno, me dice Jorge que si hay alguna pregunta o duda o comentario que quieran hacer, tenemos unos minutos. Aquí hay una y hay otra. Ajá. Hola, buenas noches. Bueno, relacionando dos cosas que comentabas, lo de la información, que en las clases los alumnos 5 minutos antes ya buscan información y ya logran exponer su tema. Eso vinculado a las habilidades que el término nativo digital se puede como relacionar, ¿no? Hace poco yo leía un artículo que decía justo que, bueno, que es un mito, que no es como correcto lo de nativo digital. Decía que el nativo digital se entiende como los jóvenes que sí tienen la habilidad tecnológica, pero para encontrar información y para usar la tecnología, pero que no tienen o no logran desarrollar la habilidad de poder darle un uso adecuado a esa información, de poder discriminar como la información que reciben, porque también hay demasiada información, ¿no? Entonces, como esta relación de a qué lleva a que los alumnos nada más busquen información, expongo, pero entonces ya no aprendí nada, porque es algo que absorbí en un minuto y lo deseché enseguida, ¿no? O sea, como esa reflexión y pues quitar el mito o quitar como ese término del nativo digital. Yo creo que hay muchas más habilidades a desarrollar sobre la tecnología. Bueno, ¿te escucha? Mi nombre es Alfonso, soy escritor. ¿Me acerco más? ¿Así? ¿Me escuchan? ¿Más? ¿Así? Ok. Mi nombre es Alfonso, soy escritor y desde hace aproximadamente 2 años empecé este libro que tiene que ver con las tendencias como globales que puedo observar por internet. Me interesó muchísimo tu plática, muchas felicidades. La pregunta es que si tú crees que este uso mayoritario de internet en redes sociales, el uso de selfies, esta como hambre de expresión que existe, ¿no tendrá alguna repercusión fuerte en la psicología integral, en el desarrollo individual de las personas, debido a que mi pregunta está muy basada en una observación experiencial, no tanto experimental o basado en encuestas como tú lo has hecho. Entonces, otra vez ya no. ¿Te presto este micrófono? bueno, y entonces la pregunta es si tú creías que tenía una repercusión fuerte en la psicología, pues como en el desarrollo individual de las personas,
Y también si el hecho de que este hambre de expresión y este uso un poco desmedido desde mi perspectiva de la expresión vaya a afectar el ámbito útil o benéfico del Internet, que sería la extracción de información y, como lo mencionaba mi compañera, el aprovechamiento y la discriminación de información. Bueno, pues eso, gracias por las preguntas y voy a tratar de dar respuesta a las dos. Ciertamente, bueno, acá el tiempo no nos daba como para entrar a detalle de qué es eso de las habilidades digitales, porque hay 3 tipos de habilidades digitales. Una es la informativa, la de información, pues. La otra es cognitiva, que tiene que ver con conocimiento, y la otra es comunicativa. Y se plantea, digamos, desde documentos maestros elaborados por especialistas que forman parte de políticas de la UNESCO, sobre todo, la necesidad de formar sujetos hábiles digitalmente en esos 3 sentidos para la sociedad del siglo XXI, o sea, esta llamada sociedad de la información y del conocimiento. Entonces, esas 3 habilidades digitales obviamente se tienen que desarrollar, y la principal, digamos, que es clave, es el manejo de la información, justamente. O sea, en Internet hay mucha información, pero esa información ya dijimos que la pueden producir los que tienen posibilidades de entrar a la red y subir contenidos, pero esos contenidos ya son información. Pero lo mismo que esos sujetos de gente común como nosotros, digamos, que podemos compartir pensamientos, reflexiones, historias, libros que hacemos, qué sé yo, convive con información especializada sobre ciertos tópicos, y entonces tenemos revistas electrónicas, tenemos bibliotecas en línea, tenemos universidades que liberan toda su información, ¿no?, su conocimiento generado en esas universidades ahí, y todo está conviviendo de la misma manera. Entonces, una de las habilidades que hay que desarrollar en estos sujetos que hacemos uso de la tecnología es la capacidad crítica de selección de la información. Eso suena bien fácil y es lo más difícil del mundo. ¿Por qué? Porque tienes que marcar parámetros de qué sirve y qué no sirve. Y entonces ahí caemos en prejuicios otra vez. O sea, ¿qué sirve? ¿Lo que es académico nada más? ¿Quién dice que lo que es académico es lo único que sirve? No, puede ser que haya asuntos de vida común en donde una persona busca, por ejemplo, hagan de cuenta que todos hemos pasado por eso, una receta de cocina, un remedio natural para alguna enfermedad. Se nos enferma el perro y no podemos hacer nada y se nos ocurre buscar ahí en red. Se nos moja el iPhone y entonces todo el mundo enloquece y busca. Es un asunto de vida cotidiana, ¿no es cierto? Tú buscas la información y seleccionas generando tus propios criterios, pero eso es vida cotidiana. En donde debemos ser más rigurosos es en la formación escolar y académica, porque ahí sí ya no es vida cotidiana, ahí sí deberíamos de tener criterios, y ya existen algunos esfuerzos para poder seleccionar información que es útil para el asunto académico. Por ejemplo, que esté respaldada por instituciones educativas de prestigio, lo que sea que ello signifique. Por ejemplo, si es algo que sube un instituto de investigación de la UNAM, el Politécnico, ya en automático se valida como útil, cierto, porque lo está respaldando una institución. Si lo sube una universidad patrulla, tienes otro criterio. Tú, porque conoces las universidades de aquí, pero alguien de otra parte del mundo que encuentre esa información, que no tiene esos datos contextuales, pues tendrá problemas para elegir. Entonces es un asunto muy complejo, pero sí existen ya intentos de generar criterios para la selección de la información. Acá yo ya no entré en ese dato, pero es una de las preguntas que le hago mucho a los jóvenes estudiantes. ¿Cuáles son sus criterios para elegir? Y te dicen, instituciones de prestigio es una, y la segunda es que me la recomienden mis maestros. O sea, si mi maestro me recomienda esa revista, es porque mi maestro ya la validó. Pero nos vamos a otro problema, a veces los maestros no tienen idea. Entonces, esa es otra historia.
Pero digamos, el asunto aquí es el conocimiento no se genera solo por tener la información, el conocimiento se construye socialmente. Entonces, yo tengo la información, pero el conocimiento lo voy a construir cuando lo discuta en clase o con mis colegas o con mis amigos. Por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros acá es un acto social en donde, si bien no estamos construyendo conocimiento, sí estamos generando reflexiones colectivas a partir de algunas de mis ideas y las ideas de ustedes. Y la información no tuvimos que pasar por procesos de validación, es información que alguien viene y comparte. Imagínense algo así, pero macro en internet, ¿no? Entonces el aprendizaje es el punto complicado. Y lo de los selfies, bueno, ahí yo no debería de decir mucho porque a mí me encantan andarme tomando selfies todo el tiempo en todas partes. He leído muchas cosas, por ejemplo, la última, que está terrible, decía que la gente, un estudio en Inglaterra creo que fue, que decía que la gente mientras más selfies se toma, tiene más, una vida sexual más pobre. Pues no, yo tampoco sé si eso sea cierto. Yo no sé qué tanto vaya a generar problemas de identidad, porque la identidad se construye otra vez socialmente. Tú te construyes una identidad digital en donde escoges tu mejor foto, porque no vas a subir cualquiera. Véanse ustedes en sus prácticas. Aquí toman muchas fotos y ¿cuál suben? Pues en donde sale el mejor ángulo, la que les gusta más la sonrisa, donde están junto a la muchacha que les gusta o el muchacho que les gusta, o qué sé yo. Hay criterios. No subes la que estás horrendo, ¿no es cierto? Porque te construyes una identidad digital, pero tu identidad real la construyes interactuando cara a cara. Entonces, yo sí creo que este asunto de los selfies tiene lógica y cumple con una de las funciones que ya les decía de las redes sociales, es quiero mostrar cosas y quiero compartir cosas. Habrá que ver qué nos dicen los estudios en 10 años, si se generan o no algunos problemas de identidad fuertes ahí. Pero mi postura es que no pasa nada, excepto una parte divertida en las redes sociales. Muy bien, pues se quedaron 2 preguntas, si quieren las platicamos en corto porque Jorge nos marca que el tiempo se acabó. Pues muchas gracias a todos y buenas noches.